La paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis amados amigos y hermanos. Vamos a tener una pequeña reflexión de la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles y de la Iglesia Primitiva, en Hechos capítulo 6, el verso 4. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, de esta manera: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como tema, como título de esta pequeña reflexión, lleva: la oración tiene poder. Si usted cree que la oración tiene poder, puede comentar con un amén. Si usted cree que la oración tiene poder, puede comentar con un amén. Bendito, alabado y glorificado sea Dios. La palabra persistiremos es una palabra plural, donde nos habla a todos, donde nos involucra a todos. Bendito, alabado y glorificado sea Dios. A todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No puede existir ministerio si no hay oración. El ministerio se acuerpa a través de la oración. El ministerio es respaldado por Dios a través de la oración. Y no oración de 1 minuto, ni de 2 minutos, ni de 3 minutos. Porque la palabra persistiremos significa mantenerse firme. La palabra persistiremos significa mantenerse constante en alguna cosa, en este caso en la oración. La palabra constante es algo que usted tiene que darle continuidad a cada momento, en cada instante. Estar firme es mantenernos siempre en la oración todos los días de nuestras vidas. Si un día nosotros no oramos como cristianos, ya vamos a estar mal, ya vamos a comenzar mal. Y es triste ver a veces, mis amados amigos y hermanos, cristianos que no les gusta la oración. Cristianos que solo oran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Pero quieren dones, pero quieren ministerios. ¿Cómo vas a recibir dones de Dios y ministerio de Dios si no te gusta la oración? La oración es poder de Dios y todo ministerio tiene que ir acuerpado de la oración para que haya respaldo de Dios. Los dones se obtienen por medio de la oración, doblando rodillas, humillándonos a Dios, gimiendo delante de Dios con oraciones intensas y profundas, derramando nuestra alma y nuestro corazón ante nuestro Creador y Salvador, Señor Jesucristo. Bendito, alabado y glorificado sea Dios. Así se obtienen los dones, clamando y orando profundamente, intensamente. Maravilloso es Jesucristo. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero es triste ver cristianos que no les gustan orar. Pero son buenos a pedirle a Dios. Y todavía no les da pena que le reclaman a Dios. Y Dios, ¿por qué no me ha respondido? Y Dios, ¿por qué no me ha dado esto? Y Dios, ¿por qué no me ha dado lo otro? ¿Y cómo te lo va a dar si no te gusta orar? Si no te gusta clamar, si no te gusta humillarte ante la presencia de Dios, ¿cómo Dios te lo va a dar, mi amado hermano? No.
Las cosas no son fáciles. Mi alma alaba a Jesucristo. Las cosas se ganan. Las cosas, mi amado hermano, se obtienen. Pero se obtienen con humillación a Dios, doblando rodilla, con oraciones intensas y profundas que salgan de nuestra alma para nuestro Creador, para nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones que son intensas, que son profundas, que son de largo tiempo, que son de larga duración, son oraciones donde la mano de Dios se va a mover, donde la mano de Dios se va a glorificar, donde los milagros se van a ver. Alabado y glorificado sea Cristo. Porque siempre, cuando hay oración intensa, Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Aleluya. Si hay algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, es que era una iglesia de oración. Por eso se miraban milagros y prodigios. Por eso ahí los sordos oían. Por eso ahí los mudos hablaban. Por eso ahí los ciegos veían. Por eso ahí los cojos caminaban. Por eso ahí los muertos se resucitaban. Aleluya, porque había oración, una iglesia de poder, de oración. Mi alma alaba a Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos que volver a ese tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que agarrar ese ejemplo vivo de la iglesia primitiva y aplicarnos a nuestra vida, porque Cristo es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Su Espíritu Santo es el mismo. Su Espíritu Santo es el mismo por siempre. Y ese Espíritu Santo que tenía la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que tiene la iglesia de hoy en día, que busca la palabra de Dios y que se humilla a Dios y que dobla su rodilla y que ora a Dios intensamente. Gloria al Señor Jesucristo. Vámonos ahí, mis amados hermanos y amigos, Hechos capítulo 12, el verso 5. Leamos Hechos capítulo 12, el verso 5. En Hechos capítulo 12, el verso 5 dice que la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Estaba pasando momentos muy difíciles de tribulación, de persecución, pero la iglesia no se quedó con los brazos cruzados. La iglesia, dice la palabra de Dios, ahí en Hechos capítulo 12, el verso 5, dice la palabra de Dios que la iglesia comenzó a orar a nuestro Dios, comenzó a orar a Dios sin cesar, porque el apóstol Pedro estaba preso, porque el apóstol Pedro estaba en la cárcel, estaba en la prisión, pero la iglesia no se quedó con los brazos cruzados. La iglesia comenzó a orar, a clamar al Dios de los cielos, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Mi alma alaba a Jesucristo. La iglesia comenzó a clamar y a orar profundamente. Y cuando la palabra de Dios dice sin cesar, es que ellos oraban sin parar, sin detenerse. Intensamente oraban a Dios. Y cuando una iglesia ora a Dios intensamente, sin parar, sin detenerse, sin cansarse, los milagros de Dios comienzan a manifestarse. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Y vámonos ahí mismo a Hechos capítulo 12, el verso 7. Leamos Hechos capítulo 12, el verso 7. Como la iglesia estaba orando, estaba clamando a Dios, los milagros comenzaron a suceder. La mano de Dios comenzó a manifestarse, a glorificarse en gran manera. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, el verso 7. Dice que un ángel del Señor se apareció y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando la iglesia comienza a orar fervientemente, los ángeles del cielo comienzan a bajar. Los ángeles del cielo comienzan a bajar y comienzan a darle cobertura a la iglesia. Mi alma alaba a Jesucristo. Pero cuando hay oración ferviente sin cesar,
Oración intensa, no de 1 minuto, ni de 2, ni de 3 minutos. Oración intensa, profunda, de clamor, de gemido. Gloria a Dios. Cuando existe ese tipo de oración que practicaba la iglesia primitiva, que es la que nosotros debemos de practicar como cristianos y como iglesia de Jesucristo, es la que nosotros debemos practicar. La iglesia primitiva es el vivo ejemplo que debemos de vivir nosotros, los hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios dice, en Hechos capítulo 2, el verso 7, que un ángel se presentó, un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la cárcel. Y aquel ángel se acerca y toca al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro estaba dormido. Alabado sea Dios. Pero el ángel toca al apóstol Pedro y le dice al apóstol Pedro, levántate. Y cuando el apóstol Pedro se levanta, dice que las cadenas se le cayeron de sus manos. Las cadenas se rompieron, porque cuando hay oración en el nombre de Jesucristo, las cadenas se rompen. Cuando hay oración en el nombre de Jesucristo, las cadenas se caen. Cuando hay oración en el nombre de Jesucristo, los dormidos espirituales tienen que despertar. Cuando hay oración en el nombre de Jesucristo, los que están caídos son levantados por el ángel de Jehová. Bendito y alabado y glorificado sea Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Y aquella iglesia seguía orando sin cesar, sin parar a Dios. Seguía clamando profundamente, intensamente. Y siguen los milagros. Leamos Hechos capítulo 2, el verso 10. Hechos capítulo 2, el verso 10 dice que mientras iba, Hechos capítulo 2, el verso 10, dice la palabra de Dios, que mientras iba saliendo el ángel con el apóstol Pedro, dice que las puertas de la cárcel se abrían por sí mismas. Las puertas de la cárcel, de la prisión, se abrían de sí mismas. Porque cuando oramos fervientemente a Dios, los obstáculos se tienen que apartar. Los obstáculos se tienen que hacer a un lado. Porque hay oración profunda a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y la oración tiene poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. La oración tiene poder. Ese es el título de esta reflexión. La oración tiene poder. Entonces Hechos capítulo 2, el verso 10 dice que las puertas se abrían por sí mismas para que saliera el ángel con el apóstol Pedro. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios, porque la oración tiene poder, tiene poder, tiene poder. ¿Y cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La oración tiene poder. Las puertas se tienen que abrir. Las puertas de los cielos comienzan a abrirse y comienzan a caer las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay oración intensa, sin parar, cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios intensamente con nuestra alma, con nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jesucristo. Ahí suceden los milagros y las maravillas de Dios. Cuando hay oración intensa, sin cesar, sin parar, profunda. Porque la oración que mueve los milagros, que mueve los prodigios de Dios y las maravillas de Dios, tienen que ser oraciones intensas, de larga duración. No oraciones de 1 minuto, ni de 2, ni de 3 minutos. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Si queremos ver la mano poderosa de Dios, tenemos que orar intensamente, como lo hacía la iglesia primitiva, que leímos en Hechos capítulo 12, el verso 5, que la iglesia primitiva oraba a Dios sin cesar, que significa sin parar, sin cansarse, sin detenerse. Gloria a Dios. Por eso los milagros eran palpables en esta iglesia primitiva. Aleluya.
Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo no ha cambiado porque en Él no hay sombra de variación. Bendito y glorificado sea Dios. Lo que cambiamos somos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros los que hemos cambiado como iglesia. Ya no queremos adaptarnos a los pasos primitivos. Hay que volver a las sendas antiguas. Aleluya, bendito y glorificado sea Dios. A esas oraciones fervientes donde la mano de Dios se movía poderosamente. Y si lo seguimos haciendo, se seguirá moviendo poderosamente. Mi alma alaba a Jesucristo. Con esto, mis amados hermanos y amigos, concluimos y terminamos esta pequeña reflexión para la gloria y la honra de Dios. Pero antes de terminar, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree en el poder de la oración? ¿Usted cree en el poder de la oración? Esa es la pregunta. Si usted cree en el poder de la oración, apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, para que veamos la mano poderosa de Dios moverse en nuestro alrededor, en nuestro contorno. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, si cree en el poder de la oración, apliquemos esta palabra a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicense, lea 1 Tesalonicense, capítulo 5, el verso 17. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de esta manera: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orar sin parar, sin detenerse. Recordemos que a veces nosotros decimos, yo vivo orando, tengo 2 años, 3 años orar y pedirle a Dios y no he recibido respuesta. Recuerda que la oración es sin cesar. No nos dice ahí la palabra de Dios que vamos a orar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años para recibir la respuesta que le estamos pidiendo a Dios. Dice que es sin cesar, o sea, la oración no tiene límite. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y no has recibido respuesta de Dios. Pero si tú sigues orando sin cesar, sin detenerte, sin pararte, vas a recibir la respuesta de Dios. Tenlo por seguro. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermano, que el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no lee la Sagrada Escritura, el diablo lo engaña con dulzura. Que mi Señor Jesucristo lo reprenda. ¿Por qué engaña el enemigo a las personas? Porque no leen las Sagradas Escrituras. Por eso han salido montones de doctrina de demonios, donde engañan a miles y millones de personas, porque al pecado no le llaman por su nombre como debe de ser, porque son personas que a lo blanco le llaman negro y a lo negro le llaman blanco. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Son doctrina de demonios donde les contemplan todo lo que ellos quieren y no aplican la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no lee la Sagrada Escritura. Por eso el enemigo los engaña con dulzura, con palabras bonitas, con palabras que les encantan, porque no le hacen ver el pecado, porque no le hacen ver lo malo. Pero aquí, mi amado hermano, se predica el Evangelio de Cristo como está escrito. A lo blanco se le llama blanco, a lo negro, negro. Alabado sea Dios, para la gloria y la honra de Jesucristo. Dios les bendiga. Los amo y los aprecio en el amor de Jesucristo. Recordemos que Cristo vive, Cristo viene y nadie lo detiene. Sigamos adelante, sigamos luchando en la oración ferviente sin parar. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones
para todos abundante. Los amo y los aprecio mucho. Cuidémonos, oremos, clamemos a Dios siempre, que en Él está la respuesta de nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Alabado y glorificado sea Dios. La gloria y la honra sea para mi Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén.